Kazuha, el personaje más poderoso de muchísimas de vuestras cuentas desde la 1.6, el primer cambiametas de todo Genshin Impact, uno de los personajes y mejores soportes de todo el juego, que además ha tenido muy complicado que sea power creepeado, y desde la llegada de Xilonen aún así se han jugado juntos y se ha mantenido increíblemente bien, pero hoy es una realidad que Kazuha ha cambiado. Ha cambiado Genshin Impact para siempre, pero también él a la actualidad en la 5.6 previa Skirk en la que estamos, y desde la salida de Scofire, que ha perdido un equipo más Kazuha, que son los Permafrost, y también su último equipo de Neuvillette también se ha visto ligeramente desplazado, concretamente en este caso por moda. Kazuha acaba de pasar un momento muy importante en su historia como personaje. La pregunta es, ¿en el presente de Genshin Impact, Kazuha está sobrevalorado? Quedaros hasta el final porque vamos a hablar y analizar en profundidad todos los pros y contras y aspectos positivos y negativos de la evolución del personaje. Llega prontito en el banner de Inazuma y muchos y muchas quieren sacarlo. Así que este vídeo será un conglomerado también de su build, que sabéis que es muy fácil y muy rápida, un merece la pena y un la C1 y la C2 de Kazuha o armas que más pueden merecer la pena para él, pero sobre todo el último análisis en profundidad de Kazuha, el personaje que cambió para siempre Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, ya sabéis, momento Bendy, solo por hacer lo que es gratis, que es suscribirse, like y comentario. Entráis sorteo diario, una bendición lunar. Suerte para ayudaros, porque para Skirk, la 5.7 y Mabuika, la gente últimamente está con muy pocos deseos. Que aproveche si estáis comiendo, y gracias de verdad, de corazón, por dedicar vuestro tiempo a ver el contenido y apoyarme. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción, que además se sortea también bastante por ahí. Y vamos con el análisis en profundidad de Kazuha. Vamos a empezar con la parte que todo el mundo quiere escuchar, que es un poco la build general, las armas y las constelaciones que merece la pena. Y ahora hablamos de si realmente está sobrevalorado, de si realmente ha perdido mucho y cuál es su posición y situación actual. La build ya la conocéis, es sombra verde, triple maestría y hay que buscar recarga de energía en los substats. La flor y la pluma, tip muy importante, pueden tener muchísima maestría y priorizar buscar maestría, es decir, flor y pluma de 80 o hasta 100 de maestría, y la recarga ya es mucho mejor buscarla en el resto de los otros 3 ítems que tendrán como main stat 187 de maestría. ¿Cuánta recarga necesita? Principalmente unos 150 de forma general para todos los equipos. Si tenéis la C1, 140-45, y si lleváis el Chifos, que es una de sus mejores armas, y hablaré de muy poquitas armas, entonces podéis tener hasta menos, porque el Chifos, cuando tenéis 900 de maestría a R0, os da unos 30% adicionales de recarga, con lo cual es muy fácil de construir. Curiosidades, y con las armas y constelaciones vamos ahora rápido porque su build es esta. Número 1. Las armas de Kazuha son muy fáciles, porque a nivel free to play tiene 3, que son la espina de hierro, el diluvio florífero, que es igual que la espina de hierro, pero la skin es distinta y es un arma de evento que algunos no tenéis, pero te da la misma maestría, y luego el Favonius, que solo recomendaría Kazuha con Favonius en equipos de Tartaglia y Ayato, porque tienen muy poca generación de energía. Fuera de eso, no llevéis Favonius en Kazuha, es un gran error, muy grande y muy poco recomendable, que va a restar muchísimo a todos los equipos. Luego, las armas ya que más o menos son más fuertes para él serían su mismo arma, que no le compensa la recarga, pero le da bufos al equipo, que se llama el Juramento por la Libertad, 198 de maestría, y el Chifos. Para terminar las armas, opinión personal, si tenéis el Juramento por la Libertad de Kazuha, ponérselo a Kuki Shinobu, que le va a sacar más rentabilidad bufando al equipo y haciendo más daño de Hyperbloom, y a Kazuha meterle mejor un Chifos, porque le da recarga a sí mismo 30% y al equipo un 10% aproximadamente más, y la maestría sigue siendo la misma que la de la espina de hierro, que es muy fuerte. Última curiosidad, vamos con las constelaciones. Kazuha, si lleváis Chifos con refinamientos y mucha gente sigue buscando en todos los banners el Chifos, mucha suerte y dejadme en los comentarios: señor CEO, traiga el Chifos para el algoritmo.
Básicamente, como te da toda la recarga el Chifos con refinamientos, puedes llevarlo triple maestría convencionalmente, pero con su stat de probabilidad, porque sus escalados de daño, aparte de los torbellinos, también son muy altos para ser un Anemo. Con lo cual, un Kazuha de maestría con su stat de probabilidad, como el que veis en pantalla, que es el mío de la cuenta principal, hace hits de 20, 30, 40k con sus dos elementales y este uno y con los hits de la ulti, con lo cual se potencia mucho más y el daño del equipo aumenta considerablemente, una barbaridad. Eso es un dato curioso para gente que tenga muy buenos artefactos y el Chifo con muchos refinamientos. Ahora, constelaciones. La C1 es la que os voy a recomendar para quien tiren este banner de Kazuha, pero básicamente es una doble elemental que se resetea al tirar la ulti. Es decir, tiras elemental cargada al principio para más partículas, la ulti y luego una elemental normal que se queda con 6 segundos de cooldown y funciona mucho más cómodo y genera más energía al equipo, sobre todo, aparte de juntar muy decentemente. Es el personaje actual que más y mejor capacidad de juntar tiene de todo el juego. La C2 antes era muy fuerte y ahora no tanto. Es un bufo de 200 de maestría al equipo y 200 a sí mismo. El 200 a sí mismo básicamente se traduce en 8% más de bono daño elemental, porque Kazuha a más maestría más bufa el daño elemental del equipo. Así de fácil, eso es el funcionamiento de Kazuha. Antes esta C2 estaba muy rota y ahora no está tan rota como la de Furina o Shilonen, con lo cual con C1 Kazuha y quizá un Chifos ya es una locura el personaje. Y ahora vamos a hablar de lo importante. Phil, yo he venido aquí a funarte, porque estás hablando mal de Kazuha, miñi miñi. ¿Cuál es la realidad de Kazuha actualmente? Pues bien, pasó la época de Natlan y se comparó con Shilonen y desde luego estuvo este meme de aquí, que es el de Shilonen enterrando a Kazuha. ¿Eso es o no es así? Pues os explico. Básicamente Kazuha tenía muchos best in slot y os explico ahora entre ellos cuáles hay. Pero la realidad es que se ha desplazado mínimamente y que a día de hoy su techo, y vamos a hablar primero de techos y luego de mínimos, que es muy importante los mínimos también, ya no coincide con el metagame total actual. Lo defino y lo explico para que lo entendáis. Bien, llegó Natlan y llegaron los carries que hacen power creep, unga unga, en Razor, en facilito. Resulta que Kazuha no mejora a Mabuika en la mayoría de combinaciones de best in slot. Resulta que Kazuha no va a beneficiar a Skiory, que será el tercer o cuarto mejor carry y equipo del juego junto con Escofire, pero es que de hecho la llegada de Escofire ha hecho que Kazuha tampoco fuera ya el best in slot de ningún Permafrost, que podría llegar a serlo, pero quedó desplazado porque el anterior best in slot era Ayaka, Furina, Xianjun y Shenge. Kazuha salió de los Permafrost. Luego, si vamos a los consiguientes mejores equipos del juego, tenemos a Varesa, que no va con Kazuha, a Kinich, que no va con Kazuha, a Mualani, que no va con Kazuha, y de hecho aquí hago un inciso, he visto cosas raras recomendadas Mualani. No juguéis Kazuha con Mualani, no funciona bien, es malísimo, no lo hagáis. Mualani, que no va con Kazuha, Gamin, que no va con Kazuha, Navia, que no va con Kazuha, Clorinde, que podría ir con Kazuha en equipos de Aggravate puro de rotación de 15 segundos, pero adivinar, es mejor Shilonen. Es mejor jugar Fischl Nahida, Shilonen Clorinde y además tienes un healer. Si metes ahí a Kazuha te quitas el healer y el equipo pierde bastante, además de que los buffs de Kazuha duran menos. ¿Dónde realmente actualmente, hablando de techos, tranquilos, ahora hablamos de mínimos, ¿dónde realmente Kazuha a día de hoy es bueno? En el equipo de Newbillet, Furina, Kazuha, Shilonen, y en el equipo de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett. ¿Qué cosas os puedo plantear y comentar aquí? Que el segundo best in slot de Newbillet actual es con Escofire, y es el Newbillet Permafrost rarísimo, que es el Newbillet, Furina, Citlali y Escofire, con lo cual ahí Kazuha queda ligeramente, tranquilos, desplazado, solo ligeramente. Y luego con Arlequino, de nuevo os explico con Arlequino que su segundo best in slot, en mi opinión, yo es el que juego, de hecho, es mucho más cómodo y mucho menos dependiente de constelaciones. Con lo cual, concretamente con Arlequino, su segundo best in slot se podría acercar mucho perfectamente a su best in slot. Esta explicación que os hice de Arlequino es básicamente que el equipo es pues el de Arlequino, Furina, Citlali y Shilonen. Y tienes un healer, un escudo y dos personajes muy poderosos donde Arlequino puede derretir y vaporizar y el daño se dispara. Además de que al no depender del área de la ulti de Bennett o del poquito tiempo de Kazuha, es como digo más cómoda la rotación y no depende tanto de la C2 de Furina. Entonces, de nuevo Kazuha está fuera. Si contamos esta lista que os he dicho y hacemos la tier list de 10 equipos actuales, tenemos en Mabuika no está Kazuha.
En Nubilet, pues podría estarlo en su besting slot limitadamente, pero no con el segundo. En Arlequino, lo que os acabo de explicar. En Skirk, cuando llegue, Escofire sin Kazuha. En Varesa, sin Kazuha. En Kinich, sin Kazuha. En Mualani, sin Kazuha. En Gaming, sin Kazuha. En Navia, sin Kazuha. Y en Clorinde, sin Kazuha. Y el besting slot de Clorinde es sin este señor. Vaya. Nadie os había contado esto, ¿verdad? ¿Significa que Kazuha sea malo? No, esa es la cuestión. La realidad a día de hoy es que se seguirá recomendando Kazuha y creo que todavía debe pasar un año completo más hasta que la gente lo elimine de la categoría Must Pull o de uno de los 3 mejores soportes actuales del juego. ¿Por qué? Porque igualmente en cualquier cuenta, en cualquier equipo, en cualquier persona que juegue Genshin Impact y utilice a Kazuha, va a haber un rendimiento exageradamente alto. Aparte de que sigue siendo con un set de hace 5 años de la 1.0 y un arma free to play de hace 5 años de la 1.0, que es la espina de hierro, uno de los personajes más fáciles de construir de toda la historia de Genshin Impact y que hace cero funciona. Aparte de ayudar a la exploración, aparte de que mundo abierto para las diarias y los bosses y cualquier otro reto que pueda suponer un pequeño bache de dificultad cuando vas jugando, te lo va a facilitar muchísimo y digamos que es este concepto de power grip que hemos hablado, pues Kazuha es un power grip a todas las cuentas donde llegue. A nivel mínimos va a seguir siendo un dios y se va a seguir considerando el arconte Anemo por encima de Venti, pero sobre todo el arconte Piro, porque siempre encuentra un mechero para imbuirse de Piro. Pero, para terminar, la realidad es que Kazuha, si ahora ya hablamos del metagame, los techos y el power creep, como podéis comprobar es difícil forzarlo para jugar, principalmente con Arlequino o con Nubilet, y poco más. Pero sigue siendo, a mínimos, uno de los mejores personajes del juego. No sé si sobrevalorado realmente es la definición correcta del personaje. Sé que la nostalgia de Kazuha y lo poderoso que fue va todavía a darle mucha vida de aquí a un año, como digo, pero sí hay que tener en cuenta lo que os acabo de explicar. Es una realidad como un templo en Genshin Impact que Kazuha a día de hoy está poco a poco cada vez más desplazado, que seguirá siendo espectacularmente poderoso e importante para cuentas early y nuevas, pero que como veis todos los techos reales de la mayoría de equipos, menos 2 y con las justas, ya no está Kazuha. Está por supuesto mucho más presente Shironen. Poquito más. Este es el análisis total y uno de los últimos vídeos actuales de Kazuha, donde incluyo Will y todo el conjunto completo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.